Hasta nuestro altísimo hotel viene a buscarnos Mario, un zaragozano que con 26 años ya ha montado su propia empresa con su hermana aquí en Shanghái. Mario, Dani, de Aragoneses por el Mundo. Encantado, ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bueno, ¿cómo acaba un zaragozano aquí tan joven en Shanghái? Pues todavía ni lo sé, sigo pensando en ello, la verdad. No, vine hace 4 años a trabajar y la verdad es que es una ciudad tan interesante que decidí quedarme, ¿no? No sé hasta cuándo, pero por ahora aquí estamos. Bueno, tenéis una empresilla con chinos por ahí trabajando, ¿no? Ahí estamos, luchando como podemos y bueno, haciendo cosas interesantes. Bueno, pues si nos la podéis enseñar, nosotros encantados de acompañaros. Venga, vamos. Venga, pues vamos para allá. Bueno, Mario, hemos tardado un ratico. Hemos tardado un rato, sí, la verdad es que el tema en Shanghái está complicado. El tráfico, ¿no? El tráfico, sí. ¿Se echa de menos algo de Aragón en cuanto al tráfico, las carreteras? Pues hombre, en cuanto al tráfico, yo me llevaba la autovía de Huesca y me la ponía saliendo ahí al lado de mi casa ya con el preneo al final y así los fines de semana para ir a relajarme. Bueno, pues este es el departamento de contabilidad. Aquí tenemos a Juancho, que es Juancho, hola, ¿qué tal? Daniel. Juancho es mi primer empleado. Juancho es un nombre Juancho es un nombre español, sí, porque aquí sabes que un poco español. Un poco español, ¿no? Un poco español, sí. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy bien. Les he enseñado. Claro. ¿Y por qué se llama Juancho? Resulta que se presentan con nombre inglés y yo dije, bueno, ¿y cuál es tu nombre? Y él me dijo Donald, ¿no? Y Donald, ¿por qué? Y tal, pues por Donald Trump, ¿no? Porque para ellos el significado del nombre es muy importante. James Bond creo que se llama alguno también. Tenemos un James Bond, conocí a un John Rambo. Y bueno, entonces su nombre chino es Wan Chen. Y dije, bueno, Wan Chen suena a Juancho, joder, no suena a Donald. Lo más importante para ellos es cuál es el significado, porque ellos en chino todos sus nombres tienen significado. ¿Y el de Juancho cuál es? El de Juancho, claro, me lo tuve que inventar, porque nuestros nombres no tienen significado. Entonces le dije que Juancho había sido un gran científico y filósofo español y el tío, claro, no se quedó muy convencido porque él se quería llamar Juan Carlos como el rey. Esta es la oficina, mi oficina. El despachito, el despacho, grande, ¿no? Es grande, pero bueno, sencillo, ¿no? Tenía hasta hace 2 días aquí una camiseta del Zaragoza que me traje 4 o 5 la última vez que fui para repartir a proveedores, ¿no? Que les gusta, igual a los hijos les gusta el fútbol y tal, son muy forofos de la Liga Española. Y vi la última hace 2 días, pero si no, mira, me lo hubiese puesto. Mario, estamos ya en la planta de producción propiamente dicha, ¿no? Así es, aquí es donde preparamos el producto, lo embalamos, lo empaquetamos, lo metemos en cajas y lo metemos luego en un contenedor ya para mandarlo a España. No producimos nada, pero lo que sí que hacemos es preparar el producto, empaquetarlo, ¿no? Puesto con una buena presentación para que el cliente cuando esté en la tienda pues lo vea bonito y lo compren. ¿Cómo trabajan los chinos? Trabajan bien, tienen muchas ganas de trabajar y de crecer, pero hay un poco un mito acerca de los chinos que trabajan mucho. Los chinos trabajan como todos, si les controlas sí y si les controlas no. Supongo los mayores, ¿cómo llevan eso de que alguien de 26 años les esté dando órdenes a su Eso jefe? es lo más difícil porque sobre todo en todas las culturas asiáticas la edad es muy importante. Es un trabajo diario, ¿no? Es demostrarles que estás tan preparado como ellos o que al fin y al cabo pues que te tienen que respetar, ¿no? Estamos en la feria de Shanghái y me voy a tener que ir ya, pero os voy a dejar con Ana, con mi hermana, que os va a enseñar la ciudad y luego nos juntamos para cenar. Venga, pues para cenar nos vemos. Venga, Daniel. Y después de la fábrica, Mario nos ha dicho que quedamos con su hermana en la puerta de la calle de las Artes, así que, Ana, debe ser tú, ¿no? Sí, hola. Hola, Dani de Aragoneses por el Mundo. Muy bien. Bueno, ¿por qué nos has citado aquí en esta calle? Pues porque es una calle muy interesante, muy curiosa, hay muchos artistas, gente independiente que se ha montado su negocio y bueno, vamos a verlo. Venga, vamos. Ana, los contrastes chinos de los que tanto se hablan, aquí se puede ver perfectamente, ¿no? Sí, yo creo que se puede ver, como veis, perfectamente. Están poco a poco vaciando estas casas, este barrio que era muy chino, para meter tiendas de diseñadores independientes, de artesanía. Supongo que les ofrecerán mucho dinero, ¿no? Claro, ten en cuenta que estas casas eran bastante antiguas, supongo que muy baratas, igual estamos hablando de 50 euros al mes un apartamento, y ahora pues les están ofreciendo bastante dinero para que salgan de aquí y están haciendo el llamado Barrio de las Artes. Algunos todavía se quedan. Sí, algunos todavía se quedan y yo creo que muchos todavía
vamos, no se van a ir, yo creo que se seguirán quedando, siempre algunos quedarán. Lo que pasa es que la mayoría de ellos están saliendo. Todo el mundo recuerda la primera vez que cogió un taxi aquí en China, ¿no? Sí, es una locura y bastante incómodo porque no conducen muy suave, entonces si eres de los que te mareas, te puedes marear y bueno, no es cómodo, la verdad. Y bueno, lo que sí vemos que llevan en la licencia como 3 estrellitas, ¿eso qué significa? Sí, pues significa que no han tenido ningún accidente o ningún toque o ninguna queja de ningún cliente en bastante tiempo. Es como su expediente, vamos a decir. O sea, que este lleva 3, ¿eso es bueno? Muy bueno, muy bueno. Lo máximo son 5, yo todavía no he visto ninguno con 5. Mira, Dani, estas son las patas de gallina, es un aperitivo que se toma mucho aquí en China, tipo snack. Por ejemplo, en vez de ir al cine y comprar unas palomitas, ellos se compran una bolsita de esto. Qué buena pinta tiene. Tiene buena pinta, ¿verdad? ¿Quieres que compremos unas pocas? Gracias. Porque ahora es la época del cangrejo. Se llama cangrejo peludo. ¿No se afeita o qué el cangrejo? No sé, es que veis que tiene unos pelos en las patas. Pero ¿esto se lo comen ellos? Se lo comen y es bastante caro. Vale, y aparte de los cangrejos que veis que hay por todas partes, porque es la época de cangrejo, pues aquí tenemos algo muy típico, unos sapos o ranas, la verdad es que no los sé distinguir. Y ahí arriba tortugas. Estas en España las tenemos como animal doméstico, aquí se las comen, claro, ¿no? Yo he tenido de pequeñas este tipo de tortugas y aquí se las comen. Lo más normal es hacer sopa. Ana, ¿y esto qué es? ¿Jamón de Teruel o...? Jamón de Teruel, sí, sí. No, es jamón de aquí de China, que bueno, la verdad es que desde que yo llegué siempre he visto jamón aquí en China, en contra de lo que la gente pueda pensar, pero es su jamón y está hecho a su manera. ¿No te recuerda entonces Aragón esto, no? No, me supo a soja el jamón. Bueno, aquí lo que estamos creando es bastante expectación, Estamos ¿no? creando, sí, bastante expectación. Es que ellos son muy curiosos, les gusta ver lo que hacemos y tal. Son cotillas, ¿no? Sí, 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 muy cotillas. Pero en plan bien, ¿eh? En plan bien. También tienen mucho sentido del humor, como podéis ver. Bueno, Ana, ¿y qué opinan vuestros padres de que estéis en un país como este? Bueno, yo creo que ellos están muy contentos porque además vienen mucho a vernos y pasean por esta misma calle por donde estamos ahora, porque mi hermano vive ahí detrás y se han adaptado perfectamente aquí y a estar aquí y están muy contentos de que nosotros también estemos felices aquí. Supongo que también orgullosos de que con menos de 30 años tengáis vuestra propia empresa, ¿no? Bueno, yo creo que también, sí, yo creo que están orgullosos, aunque no son mucho de decirlo, pero sí, sí, sí. Y bueno, ya se nos empieza a hacer un poquito tarde porque hemos quedado con Mario, ¿no? Sí, yo creo que la feria ya estará terminando, así que podemos ir yendo ya, ¿no? Venga, pues vamos. Vale, vamos. Bueno, Mario, ya te tenemos otra vez con nosotros, ¿no? Ya estamos de vuelta ya de Sport, después de la feria, ya hemos acabado y ahora una copita a disfrutar con los amigos. Y este es un sitio, una terraza que solemos venir muy a menudo, pues para tomar una copa antes de cenar, y es un poco la zona del centro de las oficinas donde la gente viene pues después del trabajo y a cenar y luego para casa a dormir, que mañana hay que trabajar otra vez. Bueno, pues llega ya el momento de la despedida. Ahora esos padres tan orgullosos que hemos hablado antes contigo, Ana, decirles algo y ya nos despedimos. Pues nada, mamá y papá, un beso muy fuerte, nos vemos pronto Y que no os preocupéis, que no os aquí preocupéis, estamos muy que bien, estamos que todos se muy ve bien. muy bien y todo muy muy bien. contentos y no nos aburrimos, Todo mucho muy trabajo, abundante, comemos mucho muy trabajo, bien os echamos y mucho todo. de menos. Sí, os echamos mucho de menos, un beso. Bueno, Venga, chao. Adiós, hasta luego.